vamos a tener en esta segunda parte un tiempo de alabanza, ¿sí? Yo quiero pedirle a Julio, Julio y Claudia, que desde la iglesia local van a estar compartiendo un par de alabanzas. Ujú. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, lores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Seguimos cantando un himno más. El himno 477, Francisco. 477. Juntos en tu presencia, henos bendito Dios. Juntos en tu presencia, henos bendito Dios. Con filial reverencia, para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes,
aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Placido es este sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogidos santos, llamados de Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Sí, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Hermanos queridos, vamos a cantar de nuestra parte una alabanza que nos gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con el tema que vamos a estar desarrollando. Y antes, tengo que mencionar que acá me va a acompañar mi ayudante, Sami, que ahí va a saludar. Samuel, que está aprendiendo a ejecutar el teclado, el piano. Entonces, va a estar acompañándome en este momento. También mi querida esposa, ¿verdad? Acá Shirley. Y los que conocen la canción pueden cantar también. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Muy bien, hermanos, tenemos entonces nuestro tema en esta mañana, y tiene que ver con la Trinidad de Dios, ¿verdad? La Trinidad, la obra de la Trinidad, la obra eterna del Dios Trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Su obra de redención, su obra perfecta de cómo
en forma coordinada. El Señor, en su sabiduría, en su misericordia, ha pensado en nosotros con el propósito de que seamos para alabanza de la gloria suya. Antes del desarrollo, como una introducción, la hermenéutica nos enseña que es importante la interpretación literal, histórico, gramatical, es decir, ubicarnos un poco en el contexto para entender un poco mejor esta carta que viene es breve, pero muy importante y muy significativo, muy práctico también. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder es, ¿quién escribió esta carta? Yo sé que muchos ya leyeron ahí el verso 1, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. El escritor de esta carta es Pablo, apóstol Pablo. Recordemos que apóstol solamente puede ser una persona que haya sido testigo de la resurrección de Cristo, que haya visto a Cristo resucitado y haya recibido de Cristo ese llamado, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 22, ¿verdad? Tiene que haber sido testigo. Pablo fue el escritor de esta carta. La siguiente pregunta, respondiendo, ¿a quién está dirigida la carta? Verso 1 nos responde, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí? Actualmente en Éfeso, o sea, del Antiguo Testamento, en nuestra actualidad sería Turquía. Y es un país donde prácticamente no hay iglesias evangélicas, donde está prohibido incluso compartir el evangelio. Estemos orando, porque hay familias que están ahí con ese propósito, ¿verdad? Una familia que conocemos que está orando y está teniendo un ministerio de alcanzar a las personas con el evangelio en la actualidad. ¿A quién va dirigida esta carta? A los santos y fieles. Son personas gentiles que han conocido a Cristo, fueron redimidos por su sangre. ¿Sí? No son precisamente judíos, pero justamente más adelante vamos a ver que el propósito de esta carta es que en Cristo Jesús somos uno, porque tenemos una misma fe, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, tenemos un mismo Dios y que Cristo derribó la pared intermedia de separación. ¿A quién va dirigida esta carta? Entonces, a los santos y fieles, a los cristianos, a los renacidos. ¿Cuándo lo escribió? Bueno, después del año 60, después de Cristo, aproximadamente año 61, año 63 después de Cristo. ¿Desde dónde lo escribió? Bueno, él estaba encarcelado, ¿sí? Los teólogos dicen que en su primer encarcelamiento en Roma ha escrito esta carta, ¿sí? Esta carta, entonces, hay 4 cartas que se denominan cartas, ¿cómo se le diría? Que escribió desde la cárcel, ¿verdad? Sería esta carta de Efesios, ¿sí? También la carta de Colosenses, de Filipenses y Filemón. Serían cartas carcelarias, por así llamarlo, ¿sí? Así que qué interesante es mirar y responder estas preguntas para tener un mejor concepto. Y un detalle no menor. El apóstol Pablo en 2 pasajes bíblicos menciona que él estaba preso. Estaba preso. En el capítulo 3, en el capítulo 4, verso 1 menciona que él estaba preso, pero no preso de hombres, sino prisionero de Cristo. O sea, la causa por el cual él está ahí es justamente la predicación del evangelio a los gentiles. Recordando que Pablo, anteriormente Saulo, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y desde que tuvo el encuentro personal con Jesús, había una pasión por hablar a otros de Cristo. Si uno lee Hechos capítulo 8 en adelante, dice que cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, después de haber recuperado la vista a través de Ananías, esa parte podemos ver en otro momento los detalles, dice que él predicaba a Cristo enseguida, inmediatamente, sin esperar. Empezó a predicar en las sinagogas y la gente le tenía miedo porque él era antes perseguidor de la iglesia, pero actualmente estaba predicando la palabra de Dios.
finalmente, para responder la pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Y el propósito de esta carta es revelar el misterio. Revelar el misterio. Ahora, ¿qué misterio? La palabra misterio encontramos varias veces. En el capítulo 3 aparece muchas veces la palabra misterio, como que algo oculto, pero que ahora ha sido revelado, ahora ha sido descubierto, ahora ha sido puesto en evidencia. ¿Y cuál es? Es la predicación del evangelio a los gentiles, ¿sí? Y que los gentiles, teniendo a Cristo en el corazón, pueden formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese cuerpo tiene una cabeza, es decir, Jesucristo. Y cada uno de nosotros, al creer en Cristo como Salvador, formamos parte de esa iglesia única, donde Cristo es la cabeza. Y al ser miembro de ese cuerpo, hermano, cada uno de nosotros tiene una función muy importante que necesitamos descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado, descubrir eso y poner al servicio de la iglesia para edificación. Vos y yo formamos parte de este cuerpo que es la iglesia. El tema básico, lo mencionamos, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, constituido por gentiles y judíos redimidos por la sangre de Cristo. Entonces la iglesia es una comunidad comprada por Cristo para llevar a cabo sus propósitos eternos en este mundo. Bueno, esta parte quiero mencionar, es demasiado evidente esta separación, ¿verdad? Del capítulo 1 al 3, cuando habla de la posición del creyente en Cristo. Y capítulo 4, 5 y 6 habla de los prácticos, es decir, de los hábitos que debe tener un cristiano. La primera parte, vemos la posición del creyente en Cristo. Es decir, que en Cristo recibí bendiciones espirituales. En Cristo tengo una identidad, ¿sí? El capítulo 1 nos relata, voy a mencionar esto rápidamente. En Cristo, verso 1, somos santos y fieles. En Cristo fuimos elegidos, predestinados, escogidos. Eso nos habla el verso 4, el verso 5, el verso 11 del capítulo 1. En Cristo fuimos aceptados. En Cristo fuimos redimidos. Verso 6, verso 7. En Cristo tenemos herencia. En Cristo tenemos el sello, verso 13, del Espíritu Santo, que es la garantía. Entonces, la posición del creyente es una posición de privilegio, es una posición realmente de bendición en Cristo y vemos nuestra identidad. Por lo tanto, ahora ya sé mi identidad en Cristo, debo tener también, por otro lado, en orden la parte práctica, es decir, mi responsabilidad. Por eso el capítulo 4, el verso 1, cuando empieza y dice, Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el verso 1 nos dice que tenemos que andar como es digno, una vida digna. Y la palabra digna se traduce a equilibrio, es decir, un equilibrio en cuanto a lo que soy y en cuanto a lo que vivo. Un equilibrio de acuerdo a mi identidad, también mi responsabilidad. Entonces debe haber un equilibrio. Es decir, si yo digo que soy un creyente, tengo que demostrarlo en mi andar diario. Tengo que demostrar que soy creyente en mi conducta, en mi hablar. Solo por poner un ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios 4 en los últimos versículos, ¿verdad? Y ahí cita, el que hurtaba no hurte más, dejando la mentira. Quítense de vosotros ira, gritería, maledicencia y toda malicia, Efesios 4:31. Entonces, de manera práctica debe demostrar su posición. Entonces, posicionalmente en Cristo tenemos tantas bendiciones, por lo cual tenemos que agradecer al Señor. Y de la misma forma, tenemos que andar equilibrado,
como es digno. Y la palabra andar aparece muchísimas veces también en esta carta de los Efesios, ¿sí? Eso voy a citar más adelante ya en la aplicación. Antes de pasar esta parte, esta división temática lo hizo William MacDonald, que es un reconocido comentarista bíblico, y es realmente muy sencillo y muy práctico, ¿verdad? Por un lado, por así decirlo, la posición y por otro lado la práctica. Y esto no debe estar desprendido, no debe estar desprendido, tiene que ser uno, ¿sí? Continuamos. El pasaje bíblico, estamos en el capítulo 1, ya leímos el 1, el verso 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermanos, si nosotros analizamos y si pudiéramos resumir esto, sería con esta frase: la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, involucrada en la obra eterna, en la obra de redención, ¿verdad? Que fue planificado antes de la fundación del mundo. Fue ejecutado por el Hijo de Dios, pagando el precio. Y su Espíritu Santo, que es la garantía, el sello de que somos de Cristo y que cuando Cristo venga nos va a llevar a nosotros con un propósito en el creyente para alabanza de su gloria. Y esta frase, hermanos, se repite en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14, para alabanza de la gloria de su gracia, verso 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 14, la última parte, para alabanza de su gloria. Hay tres palabras claves para considerar en esta ocasión. Primero, la Trinidad. Ahí tenemos las citas bíblicas, ¿sí? Pueden anotar, se puede leer en otro momento, pueden anotar, solamente para enfatizar que hay una perfecta armonía en la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y eso lo cantamos recién, ¿verdad? La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León. Cuán grande es Él. Y fíjense que esto tiene un propósito, es decir, la alabanza para su gloria, para Él y para Él. Y quiero leer, antes de avanzar, quiero leer el capítulo 3, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a analizar primero desde el punto de vista del Padre. Es decir, Dios Padre planificó nuestra salvación. Y en Dios Padre, fíjense, Él obró en nuestra posición. ¿Y qué posición de privilegio? Realmente es una posición, como dice el verso 3, una posición de privilegio, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Efesios 1:4, 5 y 11 nos habla de que Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, pensó en vos. ¿Sí? Ayer el hermano Julio hablaba con los adolescentes
Y la lección básicamente era que tú eres importante para Dios. Yo soy importante para Dios porque Dios pensó en mí. Él me eligió. Él me rescató. Él pensó en mí, planificó esto. Y quiero enfatizar el versículo número 4, porque esto nos va a enseñar un principio muy importante, hermanos. Dice así la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y fíjense esa palabra para. La palabra para me indica el propósito, la finalidad. La palabra para me indica cuál es la meta, cuál es la intención, cuál es la finalidad. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, posicionalmente en Cristo somos santos. Como dice el verso 1, Pablo escribe a los santos y fieles en Cristo, porque solamente Cristo puede limpiar nuestro pecado. Solamente Cristo puede presentarnos delante de Dios como si fuese que no tenemos pecado, porque posicionalmente somos santos. Pero acá menciona el propósito para que fuésemos santos y sin mancha. Y la palabra santo significa apartado del pecado, apartado de lo que es sucio. Así como nos relata Efesios 4:22 en adelante, tenemos que despojarnos de este viejo hombre, despojarnos y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, desechando toda obra, todo pecado, toda mancha, para que nos presentemos delante de Dios santos. Por eso, en este primer punto, aprendemos esta verdad, y esta verdad nos enseña un principio. ¿Y cuál es ese principio? La santidad. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, día a día? La santidad. ¿Cómo estamos en nuestro pensamiento, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo estamos en nuestro interior, en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Nos apartamos de lo sucio? ¿Sí? Y esto es muy importante para dar la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Nosotros tenemos que estar limpios, limpios. Por eso el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿sí? El Señor nos reconcilió en Cristo, pero también nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, si tengo una diferencia con el hermano, una diferencia con mi hermana, yo necesito reconciliarme, pedir perdón. De esto también nos enseña Santiago. Confesaos los unos a los otros, ¿sí? Para que seáis sanados. En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y qué interesante esa palabra santidad, ¿sí? Josué capítulo 3, versículo 5. Josué le dijo al pueblo: santificaos hoy, porque Jehová hará maravillas mañana. Y muchas veces, hermanos, nosotros ya queremos que esa maravilla sea hoy. Señor, hoy que sea el día, hoy que sea el día. Pero el Señor dice, primero tenemos que limpiarnos de nuestros pecados, confesar para que seamos aptos. Si alguno se limpia estas cosas, dice en 2 Timoteo 2:21, será instrumento útil para honra, porque nadie va a estar usando un plato sucio para servir un alimento. Ninguna mamá va a hacer eso. Siempre limpia. Y ahora con más razón, ¿verdad? Limpiando pero súper bien todo. Y en ese plato limpio sirve la comida. Dios va a usar nuestra vida. Pero necesitamos, hermanos, esa limpieza de mente, de corazón, confesando nuestro pecado, acercándonos a Dios. Entonces, en este primer punto, aprendemos este principio, el principio de la santidad. Verso 4, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. La gente nos mira alrededor. Y qué triste muchas veces cuando damos ocasión a que hablen de nosotros porque estamos fallando. Quizás en palabras, quizás en acciones. Por eso es importante leer este libro. Efesios 4 nos menciona
varios hábitos que tenemos que dejar porque corresponde a la vida antigua, a la vida vieja, despojados del viejo hombre. Tenemos que andar en vida nueva, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Hermanos, continuamos. En el segundo punto, vemos la obra del Hijo. Dios Padre planificó nuestra salvación. Envió a Dios Hijo, ¿verdad? A Jesucristo. Vamos a enfatizar el verso 7. Dice, en quien tenemos redención. En quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, qué privilegio realmente, qué gozo saber de que Cristo nos perdona. Qué privilegio. Así como decía el rey David en el Salmos 32, bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado, porque le ha perdonado su transgresión, le ha perdonado su iniquidad, le ha perdonado su pecado. Dios nos perdonó en Cristo. Y aquí vemos esta obra, y esta obra nos enseña una verdad, nos enseña un principio. Somos redimidos, perdonados. En Cristo somos herederos y coherederos. Y ese es el misterio que Pablo estaba revelando en ese tiempo, ¿sí? ¿Y cuál es eso? Capítulo 3, verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio, hermanos? La palabra Evangelio viene de dos vocablos, ¿verdad? Por un lado, eu o nuevo, angelio, el mensaje de los ángeles, ¿verdad? Que le dijo a María que iba a venir el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. El mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de perdón, el mensaje de amor, de redención. Y esta verdad nos enseña este principio, y es el principio de la salvación. Y esta salvación es un regalo. Es un regalo. Efesios 2, 8, 9 y 10 nos explica, pero demasiado bien, que no se trata de una obra que yo pueda hacer para recibir la salvación, porque es un regalo. Es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? La salvación es un regalo por medio de la fe, ¿sí? Y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No depende de lo que yo haga. Es un regalo, pero sí tuvo un alto precio. Y ese precio fue justamente la sangre de Jesucristo. Y esto lo encontramos en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. La redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias a Dios que somos perdonados y tenemos la salvación. El evangelio, la buena noticia de que Jesús pagó el precio. Hoy soy limpio de pecado, soy libre de la condenación, soy libre del poder del enemigo, ya no tiene influencia sobre mí, ¿sí? Porque Cristo me hizo libre, ¿sí? Como cantábamos hoy, aleluya, Él triunfó, de la muerte ha triunfado, aleluya, ¿verdad? Tenemos esa salvación segura en Cristo Jesús. Hermanos, continuamos. El último punto en esta mañana, vemos la obra también del Espíritu Santo y es sumamente importante para nuestra congregación y lo que nosotros creemos, lo que predicamos y entendemos de la palabra. El verso 13 del capítulo 1 es clave, ¿sí? Porque hay prácticas de muchas congregaciones donde ellos siempre están pidiendo al Espíritu Santo que venga 1 y 2 y 3 veces, como varios eventos. Sin embargo, la Biblia nos muestra y creemos lo que dice la palabra de Dios, que en el momento de haber creído, fuimos sellados. Y la palabra fuimos está en el tiempo pasado. No es ahora, no es más adelante, es en el tiempo anterior cuando ya hemos creído. Dice claramente, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo.
que es el arras, la garantía, la seguridad de que cuando Él venga, cuando Cristo venga, va a llevar a esa persona que tiene el sello. Porque cuando Cristo venga, no va a llevar el edificio, no va a llevar el ladrillo, ¿sí? La iglesia somos nosotros, las personas que han creído en Jesús, las personas que tienen a Cristo como su Salvador. Y el Espíritu Santo obró en la promesa. De manera que el sello me habla de una propiedad. Somos propiedad del Señor. Y Dios mismo mora en nosotros, su presencia en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, cosa que han ignorado los corintios. Por eso Pablo le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nosotros, hermanos, pertenecemos a Dios, somos propiedad de Dios, no solo porque nos creó, sino porque pagó un precio, le pertenecemos a Él y hay un sello, una garantía, y el Espíritu Santo vive, mora en cada uno de nosotros. Y fíjense que esto también nos enseña en el porvenir, porque dice el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. También el capítulo 4, verso 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 18 en adelante, hasta el 21, vemos las manifestaciones de cuando una persona es guiada por el Señor, cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo, porque dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura del Espíritu Santo es evidente en nuestra vida, por lo menos 4 evidencias que vemos en Efesios 5, 18 para adelante. Primero, hablar la palabra. El que está lleno del Espíritu Santo, la palabra llenura es sinónimo de ser controlado, porque somos controlados por aquello que nos llena. Si una persona está lleno de ira, ¿qué va a hacer? Va a ser controlado por la ira, va a gritar, seguramente se va a pelear con el vecino, con el hermano. Y los fariseos estaban llenos de ira, llenos de celo, y eran controlados por eso. Y estaban siempre buscando alguna manera de poner una trampa con una pregunta, poniendo testigos falsos. Eran controlados porque eran llenos de ira, llenos de celo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando somos llenos, somos controlados. Hermano, este es un desafío para nosotros hoy en día. ¿De qué estamos llenos? No está mal escuchar las noticias, pero lo que está mal es estar lleno solamente de eso. Pero qué lindo estar llenos de la palabra, nutrirnos de la palabra, saber de que Dios es un Dios soberano, saber que Dios tiene control sobre todas las cosas. Entonces no me preocupa el coronavirus, no me preocupa la pandemia, porque el Señor me guarda. Yo soy un elegido y yo en obediencia y soy lleno del Espíritu Santo, entonces voy a actuar conforme a su palabra, conforme a su mandato. Y Él permite situaciones, pero Él desea que nosotros podamos vivir una vida en dependencia. Mencionando ahí en el capítulo 5, los resultados de la llenura del Espíritu Santo, mencionamos que habla la palabra. Y eso dice claramente, Efesios 5, 19, hablando entre vosotros. Escuchen eso, hablando entre vosotros. ¿De qué estamos hablando? La palabra de Dios, amén, gloria a Dios por eso. Hablando entre vosotros. Después, segundo, cantando. Es decir, otra manifestación, no solo es hablar la palabra, sino también cantar, alabar al Señor. Tercero, dice el verso 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros entendemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente vamos a hablar la palabra, no solamente vamos a cantar, alabar al Señor, sino también vamos a agradecer a Dios por todo. Tenemos muchos motivos para agradecer.
Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias por esta enfermedad. Gracias, Señor, por esta dificultad. Gracias, Señor, porque me doy cuenta que soy tan inútil que necesito tu dirección, que necesito tu protección, tu cobertura. Agradecer a Dios por lo que tengo y agradecer a Dios por lo que no tengo. No tengo. Entonces, gracias, Señor, porque no tengo. Porque Dios quiere que vivamos una vida de dependencia. Y una cuarta manifestación de esa llenura del Espíritu Santo es la sumisión, la obediencia. Y eso en el contexto matrimonial, la sumisión de la esposa al esposo. Y los esposos van a decir, amén, es en dupa, lapa. Pero también, si uno lee, claramente encuentra de que el esposo debe demostrar amor a la esposa. Debe demostrar. ¿Y cómo una esposa no va a querer obedecer a un marido tan amoroso, tan tierno? ¿Cómo no le va a querer, no sé, planchar la ropa, preparar la comida, estar atento? Porque es tan amoroso. Entonces uno no puede negarse a eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, la sumisión, la obediencia en el contexto matrimonial es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Si la esposa es sumisa al esposo, es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. El amor del esposo a la esposa es una llenura del Espíritu Santo, una evidencia, una manifestación de que está haciendo lo que es la voluntad de Dios. Y el capítulo 6, en el contexto familiar, donde el hijo obedece al padre, porque está lleno del Espíritu Santo. Y el papá lo corrige en amor, en el Señor. Esa disciplina que el propósito es restaurar, corregir el error. No es solo darle palo. Hay que corregir, hay que restaurar. Entonces, hermanos, en este tercer punto vemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos propiedad del Señor, le pertenecemos, Él vive en nosotros. Y esta obra de redención, ¿sí? Fíjense en esta obra de redención, en los versículos 1, 13, 14, versículos 30 del capítulo 4, capítulos 5, 18 al 21. O sea, no sé yo, no para que quedemos quietos, es para demostrar que somos del Señor, le pertenecemos al Señor. Así como el hermano Antolín el domingo pasado nos decía que no somos de este mundo, acá somos extranjeros, somos peregrinos. Entonces, gracias a Dios que hay un porvenir para nosotros. Somos pasajeros en este mundo, nuestra morada es eterna en los cielos. Hermanos, este principio nos habla de la seguridad, o sea, esta verdad de que el Espíritu Santo obró en nuestra vida por pura gracia, nos enseña este principio, la seguridad. Es decir, la seguridad de mi salvación no depende de lo que yo sienta, la seguridad de mi salvación no depende de lo que yo haga. La seguridad de mi salvación depende de Cristo, de su obra, depende del Espíritu Santo, depende de su palabra. Y esa es la promesa, hermanos. Hermanos, vamos a ir terminando, ¿verdad? Tenemos aquí en 3 aplicaciones prácticas. Primero, saber mi posición en Cristo, saber mi identidad en Cristo me lleva a alabar. Señor, te alabo, porque tú eres un Dios eterno y tu obra es perfecta, porque Dios Padre pensó en mí, pensó en vos. Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, pagó el precio derramando su sangre. Te alabo, Señor, porque Cristo pagó el precio. Te alabo, Señor, porque el Espíritu Santo vive en mi corazón. Segunda aplicación, tenemos que andar como es digno. Tenemos que andar como es digno. ¿Y cómo andamos, hermanos? ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo es digno? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? Un andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Fíjense la palabra andar. Efesios 4:1 mencionamos ahí en el punto 2, ¿verdad? Efesios 4:17, no tenemos que andar como los gentiles.
que no conocen a Cristo, que andan en la vanidad de su mente, haciendo la voluntad de su carne, ¿sí? Y por naturaleza son hijos de ira, como decía Pablo, ¿verdad? Haciendo recordar lo que era el pasado. Efesios 5:2 dice, debemos andar en amor, así como Cristo nos amó. Efesios 5:8 dice que tenemos que andar en luz, porque somos hijos de luz. Efesios 5:15 dice que tenemos que andar en sabiduría, con diligencia, no como los necios. Hermanos, tenemos que andar en una vida digna, en novedad de vida, no como antes, esclavizado al pecado, al vicio, a la inmoralidad. Somos libres, andemos en vida nueva, andemos como es digno. Y tercero, agradecer a Dios, como dice Efesios 5:20, agradecer por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque me has puesto en un lugar de privilegio. Señor, gracias porque puedo demostrar que tú eres un Dios que cambia vidas, porque me cambió a mí. ¿Sí? Antes vivía siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora sigo al Señor Jesucristo y Él es mi ejemplo de vida. Y finalmente, en conclusión, hermanos, Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este salmo, muy bien explicado, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el Señor nos da tantos privilegios, tantos beneficios, tantas bendiciones. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, Él perdona todas tus iniquidades. El verso 3, Él sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hermanos, me gustaría pedirles en este momento que podamos cerrar los ojos y decir en oración, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú nos bendices. Gracias Señor por la posición de privilegio que tenemos. Ayúdanos Señor a vivir conforme a esa posición. Ayúdanos Señor a vivir conforme a esa identidad. Que tengamos en cuenta nuestra responsabilidad como hijos. Te alabamos Señor, te bendecimos y oramos agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermanos, gracias a Dios por su palabra en esta hermosa mañana que podemos compartir juntos a través de esta plataforma. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen inicio de semana. Amén.